Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigos y amigas en el Señor, muy buenos días. Hoy es martes 21 de febrero del 2023. Agradecemos al Señor nuevamente su generosidad al permitirnos vivir, al estar a nuestro lado y sobre todo al hacernos conscientes de que Él es nuestro Dios y que nos ama. Pidámosle que en este día nos ayude a descubrirle en todas las cosas que vamos a hacer, en las personas con las cuales nos vamos a relacionar y que podamos en todo servirle y amarle a Él en los demás. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 9, versículo del 29 al 36. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio anuncia ya la proximidad de ese tiempo difícil que Jesús empieza a vivir, empieza ya a padecer, por decirlo de una forma. Nosotros ya estamos también próximos a empezar la Cuaresma y por eso esta lectura, este evangelio, nos muestra esa preparación de Jesús, él mismo ya disponiéndose, preparándose y también buscando la manera de ir preparando también a sus discípulos, a sus apóstoles, a este tiempo duro que les va a llegar. Es la preparación de esa pasión que va a vivir Jesús, pero que recibimos esa preparación, valga la redundancia, tantas veces que lo he repetido, esa preparación para poder entonces vivir como debemos ese tiempo, ese momento, la Semana Santa, y luego vivir esa Pascua que nos va a preparar también para nosotros vivir como resucitados y resucitadas. Pero ahora, para lo que nos preparamos, esta Cuaresma, Jesús va instruyendo, nos dice este evangelio, que va instruyendo a sus discípulos por el camino. Por eso se fueron por otro lado,
para no toparse con tantas personas. Necesitaban privacidad, necesitaban tiempo, porque lo que les venía era difícil. Y miren cómo sus discípulos ni siquiera querían preguntar de qué se trataba de esto que él les decía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los discípulos sabían que era difícil lo que podía pasar, y aquí se hace realidad ese dicho, ese refrán de que es mejor a veces no saber ciertas cosas para uno estar más tranquilo. Ellos sabían que era duro lo que les podía pasar, y por eso tienen miedo de preguntar, de saber a qué se van a enfrentar. Yo creo que es una realidad muy humana y que a nosotros también hoy nos toca. Cuántas cosas duras, difíciles nosotros vivimos, y cuando se están avecinando aquellas situaciones, cómo nosotros tratamos de esquivar esos conocimientos incluso, o a veces sí queremos saber para ver cómo podemos superar esas cosas que nos vienen, que daríamos cualquier cosa para no vivirla. Sin embargo, es la realidad humana, es la realidad de la vida que vamos viviendo. Jesús muy bien sabe que Él había provocado muchas de estas cosas porque la búsqueda de la justicia y del amor fraterno conllevaba en ese tiempo y hoy también en nosotros a riesgos por aquellos que lamentablemente no querían hacer realidad ese reino de Dios y, como decía, ese reino de la justicia, del amor, del servicio y la fraternidad. Jesús prepara a sus discípulos porque Él sabe que ellos pueden desistir, porque los seres humanos lamentablemente nos cuesta así asumir las cosas duras, los sufrimientos, pero son consecuencias de la vida que Él decidió vivir para hacer posible mostrar a Dios en nuestra realidad. Discutían ellos por el camino, también nos dice, y miren qué cosa tan difícil. En situaciones duras, en situaciones difíciles, y ellos buscando quién era el más importante. Esto es parte como de esa frustración que también tuvo Jesús. Sus discípulos no captaron el mensaje, la palabra que desde el principio Él les decía. Buscaban primeros puestos, cuando lo importante, como siempre les decía Jesús, era el servicio y la entrega por el reino. ¿Nos sentimos nosotros también hoy identificado e identificada con esta realidad? A veces reconocemos que estamos donde no debemos o que actuamos de una manera que no estemos respondiendo a lo que el mismo Dios espera y desea de nosotros. Estas son partes de las cuestionantes que hoy nosotros también, al igual que en aquel tiempo, hoy podemos tener. Lo importante es descubrir en qué me quiere Dios hoy, cómo Él me ofrece que yo sea testimonio de Él. ¿Qué tengo yo que hacer para poder dar a Jesús desde mi vida, desde mi persona a los demás? Vamos a pedirle al mismo Señor que Él nos ayude a descubrirle en ese servicio gratuito, en ese servicio amoroso y en esa forma tan sutil en la que Él se nos da para poder ser como Él sueña y desea que seamos. Mientras caminaban desde Galilea, Jesús les advierte lo que ocurrirá. El Hijo del Hombre a muerte entregado, el día tercero resucitará. Pero ellos no entienden qué quiere decir y sin preguntar prefieren discutir quién era entre
ellos el más importante, pero Jesús dice a los 12: quien quiera ser primero, renuncie a rangos y ambiciones, pues servidor de todos será quien me quiera seguir. Y quien reciba un pequeño, a mí mismo recibe, y conmigo al Padre que me ha enviado a mí. Poder y riqueza, grandeza y aplausos, pensaban que el Cristo tendría al final, pero fue traición, fue cruz y rechazo, el precio a pagar por su reino de amor. Solo ve la gloria quien carga su cruz, y de los pequeños se ha vuelto la luz. La gloria se encuentra al ser solidario con quienes el mundo ha olvidado. Quien quiera ser primero, renuncia a rangos y ambiciones, pues servidor de todos será quien me quiera seguir. Y quien reciba un pequeño, a mí mismo recibe, y conmigo al Padre que me ha enviado a mí. Quien quiera ser primero, renuncia a rangos y ambiciones, pues servidor de todos será quien me quiera seguir. Y quien reciba un pequeño, a mí mismo recibe, y conmigo al Padre que me ha enviado a mí. Al final ya del Evangelio, Jesús nos ofrece un sentido muy común en sus prédicas, y es el llamado a la humildad, cuando les dice a sus discípulos: quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Qué bonito fuera que nosotros pudiéramos asumir hoy esta invitación de Jesús directamente para nosotros. Es a nosotros a quien hoy Él se nos da, y es a nosotros a quien le dice hoy eso: hazte tú el último y sirve a los demás. Es la forma de hacer realidad ese reino y la presencia de Dios real y viviente en medio nuestro. Hoy somos todos convocados por Jesús a recibir esa preparación, porque en la vida son muchas las situaciones duras y difíciles que día tras día tenemos que superar. Son muchas las enfermedades, las muertes, las duras realidades que vienen a nosotros. Y todas de la mano de Jesús podemos y debemos estar conscientes que la vamos a superar. Pero la fe nuestra es lo suficiente para creer que esto sí es posible. Vamos a pedirle a Jesús que nos haga como niños, así como Él termina este evangelio. Ese niño que confía, ese niño que cree, ese niño que es sano y que no tiene maldad en su corazón, para que así nosotros podamos alcanzar la gracia de creer en ese reino de amor y de justicia que el mismo Señor nos ofrece. Que hoy el Señor nos bendiga y nos alcance la gracia de irnos preparando para vivir este tiempo que nos viene de la Cuaresma, y que la preparación sea de tal manera que podamos morir para también resucitar en Él.